Bosgarren puntua aire ajenako ekintza plana, plan de acción agenda urbana. Ainhoa. Egunon guztioi. Vale. Traemos a pleno para su aprobación el plan de acción de la agenda urbana de Ortuella. La agenda urbana local forma parte del desarrollo del ODS número 11, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para desarrollar dicho plan de acción se ha realizado un diagnóstico en base a 10 ejes estratégicos que establece la agenda urbana estatal, alcanzando 30 objetivos específicos que se resuelven en 23 retos. Este plan de acción es un instrumento de planificación estratégica de ciudad, que apuesta por un modelo de desarrollo donde la sostenibilidad social, económica y medioambiental son la prioridad. Es la hoja de ruta y el marco de actuación que guía la planificación de las iniciativas municipales para los próximos años, como base para un desarrollo sostenible e integrado, alineado con objetivos comunes a nivel nacional e internacional, ubicando dicha hoja de ruta dentro del marco de oportunidad ante la posibilidad de financiaciones futuras. Es un documento vivo que incorpora 19 proyectos que supondrán una mejora cuantitativa en el desarrollo sostenible de Ortuella, en base a las 3 líneas estratégicas: Ortuella Sostenible, Ortuella Próspera y Ortuella para las Personas. Proyectos que materializarán la visión hacia una Ortuella sostenible, innovadora y cohesionada. Dicho plan de acción incorpora un cuadro de seguimiento que permitirá ir evaluando tanto cuantitativa como cualitativamente, a través de indicadores, el desarrollo e impacto de dichos proyectos de manera transversal. Esta modificación en la gestión supone un cambio, con visión de futuro, que nos facilitará la búsqueda de financiación, recursos y apoyo de otras administraciones y entidades para la transformación y el desarrollo del municipio. Eskerrik asko, Ainhoa. Eugen Ezaida. Bueno, punto honek adierazten digu paperak dena jasotzen duela. Dokumentu bat 76 horrirekin non aipatzen dira hainbat helburu eta hainbat proiektu. Gehienak iraungitze datarekin. Aurreko puntuak ikusita, gure zalantzak ditugu dokumentu honetan agertzen dena benetan jarraitzeko ibibide bat dela eta beteko dela edo kimera bat da. Punto honek, decía que en que el papel lo aguanta todo, que recibimos un documento de 66 hojas, bien redactado, entendible, con dibujos, bien, con contenido, con unas fechas de caducidad en diferentes proyectos, pero que teniendo en cuenta los puntos anteriores y que en este ayuntamiento las fechas nunca se cumplen, pues nos genera duda que se vayan a cumplir. Cuando vimos este plan de acción o esta hoja de ruta por primera vez, pues nos pareció una buena idea, porque ordenar un poco muchas veces en sentido urbanístico de este municipio pues es algo interesante y algo bueno para el pueblo. También tenemos que tener en cuenta que este proyecto, este plan de acción, es necesario para recibir subvenciones de los fondos DEX de Europa. Si no fuera necesario, no sé yo si ahora mismo estaríamos hablando de él. Por otra parte, este plan de acción viene diseñado en base a un diagnóstico que se realizó entre técnicos y técnicas municipales y el equipo de gobierno. Es decir, a nuestro entender, se basa o parte de un diagnóstico sesgado que solo recoge la realidad de una parte de la sociedad de Ortuella. Entonces, es una hoja de ruta en la que la base ya se tambalea. En las últimas comisiones os hemos escuchado hablar de proyectos a largo plazo, que hay que tener visión de futuro, que vais a ser largoplacistas, y mi pregunta es, con los años que lleváis gobernando hasta ahora, ¿cómo lo habéis hecho? El que se pone en la alcaldía decide qué quiere hacer y qué no, sin tener en cuenta lo que es bueno para el pueblo a futuro. Nos sorprende la contradicción, ¿no? Claro que hay que pensar a largo plazo, porque ninguno somos eternos y ninguno nos vamos a quedar aquí. Y el pueblo, no se pueden tomar decisiones, sobre todo de grandes obras,
de lo que uno quiere, porque luego nos pasa que nos endeudamos, como hasta ahora hemos estado en muchas ocasiones, y tenemos grandes edificios como este horno o como la OQE que no dan servicio a las necesidades del pueblo, o por lo menos no cumplen las expectativas que los vecinos y vecinas teníamos con estos edificios. Me voy a centrar un poco en el documento y no me voy a extender mucho, porque está al alcance de todos. Aparecen reflejados 10 objetivos, 19 proyectos y, bueno, pues con el tema que comentaba antes de las fechas, hay diferentes plazos, a corto, a medio y a largo plazo. El corto sería a 3 años, el medio de 3 a 5 y el largo de superior a 5. Nosotras tenemos nuestras dudas de que se vayan a cumplir, lo vuelvo a repetir. El arquitecto antes ha dicho que se va después de un montón de años, que entró en el 86, que fue cuando se aprobó cuando estaba en vigor el último plan de ordenación urbana. Bueno, de hecho, en el público tenemos a una de las concejalas que estuvo trabajando en ese plan general. Durante alguna legislatura ha sido el proyecto estrella de algún grupo político, pero la realidad es que un montón de años después seguimos sin Plan General de Ordenación Urbana y en este documento pone que se va a realizar a medio plazo, es decir, a 3 a 5 años. Desde el 86 no hemos sido capaces de ponerlo en marcha y de renovarlo y ahora lo vamos a hacer de 3 a 5 años. Ojalá, ojalá. Por eso decía que el papel lo aguanta todo. Nosotras no nos lo creemos, pero bueno, nos gustaría. También se hablaba y se comentó en la comisión que iba a haber un cuadro de mando, un seguimiento sobre los proyectos, sobre el impacto de esos proyectos y que se iban a realizar valoraciones más o menos cada 3 meses y de una forma transversal. Pues tenemos nuestras dudas, porque en este ayuntamiento tenéis la malísima costumbre de no hacer evaluaciones y si las hacéis, a la oposición, cuando las solicitamos no nos las pasáis. Entonces, tengo yo mi duda de que de todos esos proyectos de este ámbito hagáis una evaluación más todo el resto de ámbitos que hay en el municipio, con la carga de trabajo que tienen las personas que trabajan en este ayuntamiento. Entonces, yo creo que el documento está bien, pero tendría que ser, en principio, en el que hubiéramos tomado todos parte para que fuera una base más real y tendría que ser más realista, porque está bien tener objetivos y mirar a futuro, pero, hombre, tenemos que tener en cuenta de dónde partimos y cómo trabajamos. Bueno, en relación con el tema de las fechas, sí que es cierto que el marco que se marca es el que marca la Agenda 2030. Ya lo comentamos en comisión, que ciertamente es una agenda que tiene un periodo y que la fecha que se marca es 2030, dependiendo evidentemente del objetivo de desarrollo sostenible número 11, tiene que estar situado dentro del mismo marco en el tiempo, digamos, en las fechas. Por otro lado, cuando has comentado que el diagnóstico única y exclusivamente se había hecho a nivel técnico, comentar que se parte de la base de la Agenda 2030, vuelvo a decir, en el que todas y todos participamos durante ese proceso, porque recuerdo haber tenido, cuando hicimos el diagnóstico en la Agenda 2030, estuvimos todos y todas aquí y se hicieron aportaciones. Y además, en ese diagnóstico, también se tiene en cuenta las informaciones recogidas de la parte de la ciudadanía, de la participación ciudadana, de las aportaciones que se tuvieron tanto a nivel online como de manera presencial, lo cual quiere decir que cuando llegamos al diagnóstico para desarrollar el plan de acción de la agenda urbana ya venimos con un trabajo de partida anterior. Luego, en tema con has hecho única y exclusivamente solo referencia al desarrollo urbanístico, pero bueno, realmente estábamos hablando de urbanismo, medio ambiente, estamos hablando de cohesión social. Creo que es un desarrollo a futuro para englobar el municipio y ver el municipio dentro de, pues eso, 20 años, ¿no? Los plazos, ya que habías comentado sobre los plazos cortos, largos, pues bueno, cierto es que algunos plazos que igual se marcan cortos y que parece que son cortos, entiendo que habrá proyectos que tienen que ir aprobándose para que se pueda, digamos, seguir avanzando en otros demás proyectos. Y en relación con las evaluaciones trimestrales, comentamos que aparte del plan de seguimiento que aporta el
el plan de acción, que está en el que vienen reflejados tanto indicadores cualitativos como cuantitativos, se había pensado para que fuera de una manera más visual, realizar un cuadro de mandos, digamos, con gráficas y demás, y la fecha de trimestralmente comenté que era algo que se estaba valorando a nivel técnico ese trimestralmente, ¿no? A mí, pues bueno, podría parecerme mejor o peor, pero bueno, si se considera que trimestralmente se puede ir evaluando lo que es en sí el desarrollo del proyecto y a su vez el impacto, porque tenemos que pensar que tenemos una hoja de ruta y es una hoja de ruta abierta, digamos, ¿no? Igual para llegar al objetivo específico que tenemos marcado, se marcan una serie de retos y se va evaluando ese seguimiento y se verá en el plazo el impacto que va teniendo. Creo que es un planteamiento importante a la hora de trabajar, no solo para, entiendo que para el equipo de gobierno que pueda estar en este ayuntamiento. Creo que hay que mirar hacia futuro y seguramente si hace 5 años hablamos de vincular los ODS en el presupuesto, ni se nos ocurre, ¿no? O sea, ni se nos pasa por la cabeza. O si hablamos de cambio climático a día de hoy, igual no estamos hablando de lo mismo que hace 10 años. Lo cierto es que yo creo que hay que ir evolucionando y pensar en un desarrollo más grande, digamos, un desarrollo ya en todos los ámbitos del municipio. Estoy completamente de acuerdo contigo en no construir aquí, allí, allá, sino en abrir un poco más la mente para llegar a un futuro, para tener realmente en un plazo, digamos, no corto, sino largo, estemos hablando de una Ortuella ya muy diferente a nivel de empleo, de urbanismo, de cohesión social y demás. No sé si te contesto a las dudas que tenías. Sí, bueno, ya comentamos en la comisión el tema de la participación. Nace de eso y de aportaciones de los vecinos. ¿De cuántas aportaciones de los vecinos? Los que han querido participar, pero en porcentaje es muy poca. Y si pudimos participar en la Agenda 2030, ¿por qué no pudimos hacerlo en esta, que igual tendríamos también más cosas que aportar? Es diferente forma de plantear y de gestionar el ayuntamiento. Nosotros lo hubiéramos hecho de otra forma, lo habéis hecho vosotros, pero eso digo que, pues bueno, a nosotros nos hubiera gustado aportar. Me he centrado en el plan general, pues porque justo Jesús lo ha nombrado y por no extenderme, porque podemos analizar punto por punto. Es verdad que hay 3 bloques y también está Ortuella Sostenible y me puedo centrar en ello. Ortuella Leioa, planificación y ejecución, alineación de objetivos, estrategias que el OE1, ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Pues es que a mí leo este objetivo y pienso en Melca Bilbao y no me cuadra. Entonces, si nos podemos analizar punto por punto, alargamos el pleno hasta las 12 de la noche. Entonces, no vamos a entrar más. Que el documento... No. Que el documento es necesario, claro, es que nosotros entendemos que es que ya se tendría que estar trabajando con una visión largoplacista de una forma transversal y teniendo coherencia las actuaciones municipales en todos los ámbitos. Porque nosotros entendemos que es que se tiene que trabajar así, no es que haya que trabajar así ahora. Evidentemente, el cambio climático está ahí. Hace 20 años se hablaba del cambio climático y hablaban 4 locos, entre comillas, en que nadie me malinterprete, y ahora vemos que es una realidad más palpable. Hay que poner fechas, pero también tienen que ser realistas. Más que nada para luego no frustrarnos. Igual vosotros no os frustráis cuando veis que no cumplís un plazo, pero desde luego a mí me hierve la sangre. Porque si llevamos un montón de años sin tener un plan general, ¿lo vamos a hacer en 3 o 4 años? No, pues podríamos haber elegido por lo menos a largo plazo, ¿no? Que dices, bueno, más de 5. Ya iremos tirando. Y luego para ejecutar todos estos proyectos hace falta dinero. Yo no sé de dónde, bueno, nosotros no sabemos de dónde va a salir el dinero, sí, ayudas europeas, pero bueno, las ayudas europeas no son eternas. Entonces nosotras tenemos nuestras dudas de que todo esto que se recoge en este documento, que ya he dicho que nos parece una buena idea y que nos parece un documento que puede ser una buena hoja de ruta, pero creemos que no se va a ejecutar, que no va a ser real, que algunas cosas sí, ojalá todo, Ainhoa, y ojalá el que se siente ahí le dé por realmente querer que trabajemos todos, porque todos somos parte del pueblo y todos los que estamos aquí sentados o los que y las que estemos a partir de mayo
vamos a ser las personas que ha elegido el pueblo. Entonces, hay que trabajar de una forma más consensuada, pero vosotros tenéis la bonita costumbre de hacerlo vosotros, guisároslo vosotros y luego traernos a nosotros para dejarnos elegir de vez en cuando o para participar un poco. Eso no es participación. Y de eso hemos hablado también a lo largo de toda la legislatura. Pero bueno. Vale. Un matiz únicamente, en la cuestión económica no solo los fondos europeos son eternos, va a haber otras medidas de financiación y hay abiertas otras medidas de financiación, no vamos a ponernos a hablar, pero hay muchas cuestiones, evidentemente, que financiarán estos proyectos y que financiarán otros. Está claro que tampoco algunos salen a la velocidad esperada, se demoran, pero es verdad que este documento lo que abre es la posibilidad de aspirar a esas ayudas que has comentado o a otro tipo de ayudas. Y hay cuestiones en las que ya se está avanzando, se venían trabajando, que ya se recogen. Esperamos poder cumplir los hitos y que me dices, quien se siente aquí o quien componga el futuro equipo de gobierno, pues tendrá esta hoja de ruta, podrá modificar o actuar, pero tendrá un trabajo hecho que le puede gustar más o menos y podrá modificar y cambiarlo, pero tendrá esa posibilidad de financiación y esa posibilidad de ejecutar ciertos proyectos. Y está claro, todas las cuestiones, lo que he comentado, que también se recoge de la Agenda 2030, se han recogido, se han trasladado, con lo cual, al final, en las aportaciones que hay, no son dos documentos, sino se han plasmado cuestiones de la Agenda 2030 en esta hoja. No me vas a convencer con el discurso del discurso de la participación. La financiación sí viene de Europa, vendrá de otros entes, pero hay un montón de proyectos encima de la mesa que, bueno, hace falta mucha financiación para poder ejecutarlos. Y luego el tema de la Agenda 2030, pues en la Agenda 2030 hemos comentado exactamente algo parecido a lo que hemos comentado ahora. Se hablaba de evaluación, se hablaba de objetivos, se hablaba de evaluaciones para luego ver si se cumplían, para meter las partidas económicas que fueran necesarias para llevar a cabo esos objetivos en los presupuestos. Visto vuestra forma de gestionar estos últimos 4 años, que, claro, yo llevo 4, pues estaría aquí sentada ayer, diría lo mismo, o como ha dicho Aitor, ellos 8. O sea, la forma de gestión no cambia. Entonces, que el papel lo aguanta todo, que en el papel lo lees y es bonito, que estaríamos todos de acuerdo si fuera realidad o si estaríais dispuestos a cambiar la forma de gestión. Claro, pues que la realidad es que a día de hoy eso no nos lo creemos. Entonces, el documento sí, el plan sí, la hoja de ruta sí, pero bueno, pues parece una quimera. Es que ricasco, Ione. Ernesto. Vale, a ver, poco más que no dijéramos en la comisión. Al final vemos el documento y lo que más nos genera es escepticismo. Porque, a ver, sabemos que hay un montón de documentos en diferentes ámbitos. Tenemos el PAN, el PAC, el de subvenciones. Tenemos, si no me equivoco, el plan que hace al alcalde respecto al informe, no sé si es el control financiero o el de ejecución presupuestaria, que hace intervención, luego el alcalde tiene que hacer un plan de acción, se llama también plan de acción, ¿no?, con las mejoras y las modificaciones que se pretende. Sí. Vale, también ese plan, que parecía algo súper interesante, la primera vez que nos llegó era un plan que en teoría hacía el alcalde y pues todo se veía claro que lo había hecho el secretario y eso lo íbamos a revisar en las comisiones y al final pues tampoco se revisó. El PAN, que es el de normativa, se incumple de manera reiterada, el de contratos, pues teniendo en cuenta los contratos caducados que hay y la valoración que hicimos de cuáles se decían que se iban a contratar o a legalizar y cuáles al final no se acababan haciendo. Al final nos lleva un montón de documentos que lleva un montón de tiempo hacerlos, que son obligatorios, entonces aunque lleva un montón de tiempo hacerlos y luego no valgan para nada hay que hacerlos. Y en este, no digo que le auguremos el mismo futuro, pero bueno, me gustaría que no lo fuera, pero repito, la palabra es escepticismo. Y luego, joder, de manera reiterada se habla de largo plazo. Para mí largo plazo es si este plan lo hubiéramos tenido en el año 2010 o en el año 2000. Pero es que estamos hablando que estamos en el año 2023 y la acción más tardía es en el 2030. Son menos de 2 legislaturas. Entonces, yo que llevo aquí 2 legislaturas, veo lo que había en el año 2015, veo lo que tenemos en el año 2023 y el ritmo que requiere, y ya no solo la financiación, sino el ritmo de trabajo
que requiere una corporación para hacer todo lo que está aquí reflejado, dista mucho de la capacidad que habéis demostrado. Y de hecho, no sé yo si alguien tendría la capacidad de en 7 años poder hacer todo lo que se marca aquí. Ya no voy a entrar en plazos no, es que la carretera viene de los presupuestos participativos de la primera legislatura, marca de 2018, yo creo que fue a lo mejor incluso hasta antes, y prácticamente se da por hecho que en 3 añitos el tema está resuelto. Está resuelto en unos términos, claro, nos cogemos el control y hacemos aquí, pues si aquí queremos unas rotondas, joder. O sea, evidentemente hay cosas de aquí que teniendo todo el dinero del mundo, prácticamente no creo que se puedan llegar a ejecutar. Y luego hay cosas que están supeditadas, o sea, el vivero de empresas de la horno de calcinación, a mí, vamos, eso clama al cielo. Me acuerdo de la legislatura anterior a la que nosotros entramos al ayuntamiento, que sabemos que un vecino presentó una serie de proyectos para poder ejecutar en este edificio, cuando se preguntaba, ¿qué hacemos con este edificio? Que ya hemos invertido la pasta en dejarlo bonito, y todavía no sabemos qué hacer con él. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con él. Presentó un proyecto, ese proyecto acabó en el cajón de uno de los concejales del PNV y nadie vio aquellos sobres. Le llamábamos luego nosotros el concejal de los sobres. Claro, esa es la realidad que hemos vivido. Y entonces ahora con este documento y con las buenas palabras que nos dices, Ainhoa, tenemos que confiar en que todo lo que hay aquí se va a acabar haciendo. Si es que el vivero de empresas, ahora mismo el horno tiene un uso, o sea, está ocupado. Entonces, para que en el año 2026 o 2027 esto pueda ser otra cosa, hace falta dos líneas. Primero, tener la capacidad de diseñar un plan empresarial muy ambicioso, en el que a nosotros no nos habéis llamado en ningún momento, que no sé si lo tendréis desarrollado en algunos términos, para que alguien venga aquí a hacer algo y al final esto no acabe siendo un edificio pseudo vacío, y luego hace falta que la gente que está aquí se pueda ir a otro sitio. Es decir, ahora mismo el equipo técnico que hay aquí, urbanismo, intervención y demás, tendrían que irse, entiendo que al ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento todavía no está reformado. Es decir que, joder, o estáis controlando muy bien los tiempos, o, bueno, aquí al final hemos puesto este año, pues como podíamos haber puesto otro. Entonces, yo la verdad es que, ya digo, soy muy escéptico. Nos parece muy bien, hay que hacer planificación, pero yo creo que a este documento le falta realismo. Y además, si este pueblo tiene la desgracia de que dentro a partir del mes que viene seáis siendo vosotros los que lo gobiernen, se da otra característica, y es que lo que estáis vendiendo ahora es una forma de trabajar que jamás hemos visto en este ayuntamiento, jamás. Es decir que, y vuelvo con el vivero de empresas, porque al final es un tema que me tira mucho a mí. A ver, en este lado estamos personas con conocimiento empresarial, es decir, pues con nuestros negocios, con nuestras empresas, con nuestra trayectoria, y jamás se nos ha llamado para decir, oye, estamos planteando hacer esto y esto. Ni siquiera se convoca el grupo de empleo, porque según el concejal de empleo, eso no hace falta. Entonces, claro, venimos de conocer esa realidad, y ahora el último pleno de la legislatura, con un documento de 66 páginas, se nos quiere vender otra. Entonces, joder, podremos ser hermanos, pero primos no. Y bueno, entiendo que esto es un punto que hay que votar, nosotros nos vamos a abstener. Lógicamente este documento tiene que existir, pero como vemos que le falta veracidad, no es algo que podamos respaldar plenamente. Dos cuestiones respecto a la Casa Consistorial. Tiene que estar finalizadas las obras para marzo de 2026 y pagadas las facturas para junio 2026. De ahí el fondo NES que son los compromisos de los fondos europeos y los plazos que se desmarcan, ¿vale? Y luego, por otro lado, no voy a entrar a las cuestiones, pero sí me parece la desgracia que gobierne uno, que gobierne otro. Para mí que gobierne Borobil y H. Bildu, esto no sería una desgracia, es lo que los vecinos y vecinas dentro de su democracia han elegido, y me guste o no tendré que asumirlo, pero no me parece una desgracia. Es decir, gobierne uno o gobierne otro, con lo cual entiendo que son los vecinos quienes con su voto pues elegirán, y luego en el arco quien decidirán, desgracia o no. Será así, te guste como una desgracia o no. Vamos, para mí no será una desgracia, me gustaría seguir gobernando, pero serán los que elijan. Sí. Bueno, yo considero la desgracia en base al resultado obtenido. Evidentemente los vecinos decidirán, y al final sí es verdad que hemos hablado muchas veces de estos temas y nunca hemos ido al debate, y creo que tampoco procede ahora sobre los resultados electorales, vecinos y demás.
Claro, me has planteado las obras del ayuntamiento, pero vamos a plantear que cumplimos, lógicamente se van a cumplir plazos porque si no, no se va a cobrar la subvención, pero esa es la obra del ayuntamiento, pero luego va la obra de la plaza y la obra de la Casa de la Juventud. Entonces, si las obras del ayuntamiento finalizan en el 2026, se lleva todo el equipo técnico del ayuntamiento allí y luego tenemos toda la plaza y demás en obras, que no sé cuál es vuestro planteamiento porque nunca nos lo habéis contado, que esa es otra. Pero yo entiendo que hasta que la zona no esté, pues lo que vosotros llamabais el inicio de la regeneración de Avenida de la Estación, hasta que eso no esté en orden de uso de manera total, no se trasladará la gente allí a trabajar. Que a lo mejor sí, a lo mejor... No tiene, es decir, el ámbito de la plaza, lógicamente, pues tendrá una funcionalidad, lo importante es que esté, digamos, la casa consistorial. Por otro lado queda el ámbito del proyecto, la Casa de la Juventud, que hay que ponerse a trabajar dentro en el proyecto al comienzo de la siguiente legislatura, en base al acuerdo firmado con los arquitectos, y bueno, pues irán adjudicando las obras, y la idea es, una vez esté la Casa Consistorial, al margen que la Casa de la Juventud no afectaría a un departamento de los previstos que fuese ahí, lógicamente se podría trasladar todo, absolutamente todo ahí. Entonces, esos son los plazos estimados que se deben cumplir y en base a los compromisos que se han adquirido por los fondos europeos y otro tipo de ayudas que llegarán. Luego habrá otras para la plaza y demás. El ámbito se suele para la plaza y luego posteriormente la Casa de la Juventud, que ya te digo, hay que redactar el proyecto que pues está previsto al comienzo de la siguiente legislatura, en base al acuerdo, pero es un acuerdo que decir que estemos nosotros gobernando o esté nosotros gobernando, está previsto ya eso, porque cuando se adjudicó el contrato se adjudicaron unas fases de redacción de proyectos. Vale, bozketa egingo dugu, hiri agendako egintza planen alde, abstentzioa, onartuta geratzen da,